Buenas tardes, me encuentro con el ATSI 61 de la sede Bretaña, ATSI Plan 100.000. En esta ocasión voy a explicarles cómo realizar una plantilla de especificación de requerimientos de software. La plantilla de especificación de requerimientos de software es un documento como tal, se habla en un lenguaje, digamos, no muy técnico, al igual que el diagrama de análisis, el levantamiento de requerimientos. Son documentos que usted efectúa para tener una, digamos, comunicación no muy técnica con la persona, porque cuando usted ya empieza a hablar de base de datos, diagramas de secuencias, esas cosas pues el cliente no las entiende. La plantilla de especificación de requerimientos determina qué es lo que va a llevar el software como tal. Es básicamente como su carta de negociación con la persona. En una práctica real, usted hizo X negociación en la plantilla de especificación de requerimientos. Si por ejemplo la persona dijo, no, pero yo quiero que esto tenga lector de huella digital para el ingreso, usted le dijo, con mucho gusto, esto le vale 5 millones de pesos adicionales a lo que cuadremos. La persona que le va a decir, no, pues tengo un presupuesto limitado y realmente esto no lo necesito, pues con mucha urgencia, entonces no lo vamos a implementar. Sucede que pasó el tiempo, llegó la entrega del software y le dijo, pero es que yo no le voy a recibir esto, le dijo el cliente. ¿Por qué razón? Porque no tiene el sensor de huella. Si usted no tiene nada que corrobore, que indique que eso no quedó dentro de la negociación, ¿quién pierde? Pierde usted como desarrollador, porque no quedó eso planteado dentro de la plantilla de especificación de requerimientos de software. Si posteriormente se hacen algunas modificaciones a la plantilla, se generan nuevas condiciones, tiene que generarse una nueva plantilla de especificación de requerimientos modificada, así sea con una coma, pero está modificada por una X versión. Digamos, si ven acá donde dice identificador de requerimiento, esta sería la versión ¿qué? 1.01. Entonces si hay una modificación, la otra sería la versión 1.0 ¿qué? 2. ¿Por qué este identificador de requerimiento? Por ejemplo, mire, ¿sistema qué? TIE, sistema tiendas, versión 1.01 en este caso. En este documento encontrarán una plantilla de especificación de requerimientos documentada no con un caso real, sino con lo que se supone que debe ir en cada plantilla, en cada casilla. Esta sería la versión de la plantilla, esta sería la versión 1.01. O sea, es la primera plantilla en cuanto a este proyecto de software. Solicitante, ¿quién es el solicitante? Pues simplemente a quien se le va a implementar el software, o sea, la tiendita de Pedrito o de Juanito, donde vayan a implementar el software. Nombre del requerimiento: requerimiento para el desarrollo de un software de sistematización para el negocio XXX. Sería más o menos lo que colocarían ustedes ahí. Luego viene acá una parte de tipo de requerimiento, especificación, diseño, ajustes. Estamos en una parte de especificación, estamos especificando requerimientos. No estamos modificando el diseño ni estamos haciendo ajustes. Si fuera a realizar, digamos, una modificación por un nuevo requerimiento o algo así, sería pues de ajustes, ¿cierto? Porque sería un complemento de una plantilla ya existente. En esta parte donde dice estado y fecha indica, recibido es cuando la persona se acercaría supuestamente a la empresa y diría, venga, yo quiero desarrollar un producto de software con su compañía, pues voy a que requiero esto y esto, generalmente especifica una fecha. Es un supuesto. Detallado, especifica la fecha en la que se diligenció esta plantilla de especificación de requerimientos. Aprobado, es la fecha en la que se dio el visto bueno a la plantilla y se dijo, listo, esto está bien. Tanto el cliente
como ustedes han visto bueno para empezar a analizar, a diseñar, a diagramar, a programar. En ejecución es cuando se empieza a analizar, o sea, cuando ya se empieza a ejecutar el proyecto como tal, porque como pueden observar, el proyecto mediante esta plantilla puede ser aprobado o puede ser rechazado. Entregado, esta es una fecha tentativa de cuando se espera que el software ya esté terminado. Siempre tiendan a colocar un poquito más de tiempo. Si ustedes calculan el tiempo en 6 meses, en la realidad pues negocien el tiempo por allá 9 meses o algo así, porque pues en el desarrollo de software siempre se presenta mucho el factor de incumplimiento. Pero como estamos en la etapa productiva del SENA, pues partan de la base que tenemos 3 meses para efectuar todo. Identificador del proyecto, pues este proyecto, como no es un subproyecto, sino es un proyecto entero como tal, se coloca el mismo identificador. Nombre del proyecto: software de sistematización para XXX, del negocio XXX. Antecedentes técnicos: investiguen en internet otro software de las mismas características, de pronto estudios de mercado que encuentren, el estudio de mercado de ustedes mismos, o sea, lo que hicieron en el levantamiento de requerimientos, que determinaron en ese requerimiento, en cuanto a los otros software que ofrecen, por cuánto precio. En esta parte de antecedentes normativos tienen que colocar la normatividad legal que los rige a ustedes como programadores y la que rige también al pequeño negocio donde van a montar. El software que van a elaborar ustedes es muy sencillo. El software no tiene cuentas T, no tiene forma de contabilizar, no tiene forma de elaborar NIF, que es una contabilización internacional que se está implementando ahorita. Nos sirve únicamente para pequeños negocios. ¿Quién establece esas restricciones? La DIAN. Entonces usted tiene que averiguar bajo qué decreto se regula el software para que sí sea comercial. Comercial en el sentido que usted lo pueda ofrecer no a un pequeño negocio, sino a un gran negocio que pueda y esté capacitado para emitir facturas. Dichos negocios son los de régimen común. Los pequeños negocios de régimen simplificado, pues la DIAN no les presta mucha atención, pero sí sería bueno que en esta parte incluyeran qué requisitos tienen los negocios de régimen simplificado. La problemática actual. En esta parte de acá deben colocar qué está afectando al negocio. Por ejemplo, ellos no llevan un control, su contabilidad ¿en qué la llevan? En cuadernos, ¿cierto? La llevan en cuadernos. ¿Eso qué problemas genera? ¿Qué situaciones se le vienen presentando a la persona? Tanto que ustedes predigan de forma práctica como de las que se enteren cuando estén haciendo el levantamiento de requerimientos. El alcance de la solución serían los objetivos que se planean solucionar con la implementación de este software. Por ejemplo, objetivo 1, manejar inventario de productos, que la persona sepa a ciencia cierta cuánto tiene, que si quiere saber cuántos chitos tiene, que ahí le aparezca, que sepa por lo menos la persona cuánto se vendió en el día. Ese es otro objetivo. Los objetivos deben ir en AR, ER, IR, en infinitivo. Y estos objetivos serían también los mismos requerimientos funcionales o los casos de uso. Aspectos que no incluyen la solución, por ejemplo, esto del lector de huellas que no fue requerido por plata, o digamos la comisión del mejor vendedor en un restaurante, o sea, que el mesero que más venda, vamos a que el sistema valide que él es el que más vendió y le valide una comisión. Se le dice a la persona, pues esto le vale tanto. La persona dirá sí o dirá no. Si la persona dice no, la persona solicitó tal cosa, pero por motivos que económicos no tomó ese desarrollo. Interesados en la solución. ¿Quiénes son los fundamentalmente interesados? El cliente y la empresa.
¿Quiénes son la empresa? Ustedes como aprendices en etapa productiva. ¿Por qué están interesados? ¿Por qué va a estar interesado el cliente? Porque principalmente se le va a brindar un software que va a ser gratuito, que va a poder sistematizar, va a poder tener un control de las cuentas diarias y cosas así. Ustedes como estudiantes no van a colocar que se van a beneficiar mediante la consecución de la etapa productiva o algo así. No, colocan que van a adquirir conocimiento, que se van a dar la posibilidad de conocerse en el mercado laboral. Bueno, vamos con los requerimientos funcionales. Los requerimientos funcionales, como se había dicho, son cosas que no afectan el código. Perdón, requerimientos funcionales. Estaba leyendo antes. Requerimientos funcionales son los casos de uso. Por ejemplo, ingresar clientes. Y acá colocan las acciones, quién lo realizará. Mejor dicho, acá los describen uno por uno. Todos los requerimientos funcionales pasan a ser casos de uso. Ahora sí, los requerimientos no funcionales. Los requerimientos no funcionales son cosas que no afectan la codificación. Por ejemplo, el color de las interfaces, que incluya logotipos, que imprima las hojas en un formato de página preestablecido, por ejemplo, no carta, sino media carta, o cosas así, que no afectan el funcionamiento. Que imprima las hojas en papel membreteado, son cosas que al cliente le importan, pero que no están afectando la codificación. Requisitos funcionales, como por ejemplo, colocar qué persona facturó en la parte de arriba, colocar la fecha y la hora del sistema, validar que lo que se está vendiendo realmente exista. El que ejecuta eso es el sistema de información, no lo ejecuta el usuario. Esa es la diferencia entre un requerimiento y un requisito. Un requerimiento lo acciona la persona como un caso de uso y un requisito lo acciona automáticamente el sistema de información. Requerimientos de infraestructura, equipos, redes, etcétera, licencias, cosas así. Requerimientos técnicos del equipo, cuánta memoria RAM, cuánto procesador, etcétera, las características técnicas del equipo. Requerimientos de seguridad, pues ustedes determinarán que tenga una contraseña de acceso o qué mecanismo de protección le colocan al sistema de información para que no sea vulnerado. Plan de trabajo del proyecto, en esta parte colocan las fases del proyecto: levantamiento de requerimientos, análisis, diseño, codificación, pruebas. Colocan qué actividades se realizarían en esas fases. Por ejemplo, en análisis, ¿qué realizaríamos? Levantamiento de requerimientos, diagramación hasta ciertos diagramas y plantilla de especificación de requerimientos de software. Colocarían fecha de inicio, fecha de finalización, quiénes serían los responsables de dicho proyecto, los recursos que van a necesitar acá, que van a necesitar, por ejemplo, computadores, hojas, lo que vayan a necesitar lo colocan ahí. Es una especie de cronograma de actividades. Dicho cronograma debe estar enmarcado dentro de los 3 meses que tiene. El equipo de trabajo colocan ingeniero tal, o sea, el nombre de ustedes, qué rol desempeñarán dentro del grupo de trabajo, a qué entidad pertenecen, pues todos ustedes son aprendices del SENA, y la disponibilidad de tiempo que tendrán para el desarrollo. Pues para mí debería ser tiempo completo, entre más terminen esto, mejor. Supuestos, acá colocan los supuestos. ¿Qué podría ir mal cuando el software ya esté implementado? Que una persona digite mal, que se dañe el sistema por X y X razones, que la copia de seguridad se pierda, bueno, infinidad de cosas. ¿Y cómo se mitigarían? Las restricciones. Las restricciones son las propiamente dichas del sistema de información. Por ejemplo, ustedes no pueden vender este software a personas que requieran facturación. ¿Por qué razón? Porque ustedes necesitan una resolución de la DIAN, estar constituidos como empresa y tener el NIF, que es la nueva implementación contable internacional. Antes había el plan único de cuentas, pero pues eso ya cambió al NIF.
Entonces esta es una restricción que les impide vender ustedes a alguien de régimen común. ¿Qué otra restricción puede tener? Que esto solo va a operar en un solo equipo a través de un localhost. Otras restricciones. Ponen las restricciones, otras que se le ocurran a ustedes. Oportunidades. Las oportunidades o los factores, o sea, mediante los cuales el software se puede aprovechar, o qué provecho puede sacar la persona. Pues imagínense qué beneficios iría a tener a la persona si logra tener un control diario de lo que vende, de lo que le deben, cosas así. Y también de otro lado, qué oportunidades pueden tener ustedes, si se logra implementar el software, como vender a otros clientes, cosas así. Riesgos. Que alguna persona diga, yo me retiro, no quiero seguir más estudiando, o me salió una oferta mejor de trabajo y resulta que él sea el duro en la programación. Se tienen que plantear alternativas como para que el proyecto no quede en veremos, porque se imaginan de 4 personas que el duro en la programación del que dependían los otros se salga. Tienen que tener como un plan B. Conceptos y definiciones sería básicamente un glosario de términos técnicos de los cuales se utilizaron en este documento. El concepto y la definición a manera de glosario. Esta fue la explicación de la plantilla de especificación de requerimientos, espero les sea de utilidad.